Buenas noches, amigos. Me presento, me llamo Michelle García y nací en el estado de Florida, de familia nicaragüense. Y con mucho orgullo puedo decir que me siento bendecida de haber nacido en una familia nicaragüense. Amo su cultura, el calor de su gente y todo lo hermoso de aquel país. He tenido el privilegio de vivir allá, ir a la escuela, aprender a leer y escribir en español, ya que lo hablaba, porque esa era una regla muy estricta de mi madre cuando vivíamos en Miami, Florida, que es donde exactamente soy originaria. Mi madre quería que en casa se hablara solo en español, y en la escuela ahí sí podía hablar inglés si quería. Y así fue. No saben lo agradecida que vivo con ella por haberme mostrado eso, porque hoy en día puedo tener una conversación con cualquier familiar mío que no habla inglés. Bueno, para no desviarme del tema, quisiera decirles que desde que descubrí su canal, he oído casos, historias de personas que han tenido experiencias aterradoras, cosas que no tienen explicación alguna, y que por más que le damos vueltas y vueltas, jamás podremos saber por qué pasaron estas cosas de lo paranormal. De tanto escuchar historias aterradoras y experiencias de personas, fue que me animé a escribirles mi historia, porque esto es algo que necesito decirlo, porque llevo años, diría yo que desde los 18 años que pasó esto. Verán, en el 2021, a un mes del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, un 9 de agosto, mi madre y yo viajamos a Nicaragua. Y esto es algo que no les expliqué. ¿Cómo fue que fui a parar a Nicaragua e ir a la escuela? Y es que cada vez que mi madre discutía con mi padre, ella siempre se iba de la casa en Miami, y mi madre y yo nos íbamos a Nicaragua. Ya saben por dónde va la cosa, ¿no? Pues la relación de mis viejos no estaba bien del todo, porque por todo discutían, y luego volvían como si nada. Pero al cumplir los 13 años, mi madre me llevó con ella a Nicaragua, y desde ahí hasta que cumplí los 16, fue que regresé a Miami junto con mi padre. Todo esto pasó porque mi mamá quería que yo terminara mis últimos años de escuela, para ver si así podía entrar en alguna universidad y tener una buena carrera. Ese año ya era el 2005, pero lamentablemente tuve que regresarme a Managua, la capital de Nicaragua, ya que mi abuelita materna había fallecido debido a su avanzada edad. Para mi madre, la muerte de mi abuela fue algo dolorosa. Toda la familia fue al velorio y a su entierro, excepto mi padre, ya que él era trailero y tenía mucho trabajo para aquel entonces. Pero sin embargo, le envió dinero a mi madre para ayudarle con los gastos fúnebres. Hay algo raro en mi familia, que desde que murió mi abuelita, que fue exactamente el 1 de septiembre, ese mes, en nuestra familia no hacemos actividades, ni viajes ni nada por el estilo. Ni siquiera vamos a trabajar. Pedimos permiso todo ese mes. Nos mantenemos en casa y muy pronto sabrán el porqué. Se vino el año 2007. Era septiembre. Ya mi abuelita había cumplido 2 años de fallecida. Y aquí es donde todo empieza a ponerse extraño. Era un día 13 de septiembre, que por alguna razón llegué algo tarde a la casa de mi primo, ya que mi papá era él solo, pues no quería pagar una mensualidad de una renta cara si era él solo. Así que le pidió a mi primo y a su mujer que le rentaran un cuartito en la casa que ellos tenían en Miami. Esa noche que llegué tarde, recuerdo que me encontraba bien cansada, ni hambre tenía. Lo único que quería era darme una ducha e irme a la cama a descansar. Eso mismo hice. Me fui a dar una ducha y luego me acomodé en mi cama. Apagué la luz del cuarto y me quedé profundamente dormida. Esto solo fue el inicio de todo lo que se avecinaba en mi vida. Pero esa noche soñé que venía una figura idéntica a la de mi madre. ¿Y cómo no la iba a reconocer si esa era la que me parió? Conocía bien la figura delgada y mediana de mi madre, pero había algo extraño. Ella estaba sentada en un rincón muy oscuro de la habitación, y recuerdo que traía una manta negra sobre su cabeza,
Recuerdo que mi madre me miraba con aquellos ojos grandes y cafés que a veces me ponía cuando estaba enojada o para asustarme, para obedecerle en lo que ella me pedía. Yo solo fruncí las cejas y le pregunté adormecida: «Mamá, ¿qué haces ahí? ¿Cómo llegaste? ¿Por qué no me dijiste que volviste a Miami?» Mi madre no respondió, solo me miraba, pero noté que comenzó a caminar hacia mí. Yo me senté en la cama lentamente al verla que se acercaba hacia mí. No sentía temor, no, para nada. Era mi madre la que estaba ahí. Ella se sentó a la orilla de mi cama con la mirada puesta en mí y nuevamente le pregunté: «Mamita, ¿qué pasa? ¿Por qué me miras así? Háblame, no sabes el gusto que me da volverte a ver. Te he extrañado mucho», dije, derramando un poco de lágrimas de mis ojos. Pero en eso, mi madre pasó de ponerme una cara tierna al verme que yo le sonreía, a poner una mirada bien seria. Luego puso sus ojos en mi teléfono celular que tenía en mi mesita de noche. Después escuché que de su voz salió algo tétrico. Era un chillido escalofriante. Fue tanto que tapé mis oídos, y en eso el sonido cambió. Era como el sonido de una alarma lejana que sonaba. Y fue ahí cuando abrí los ojos. Desperté al sonido de mi alarma. Era mi hora de despertar e ir a la escuela. Aquel momento que tuve con mi madre en mi habitación era solo un sueño. Durante las clases pasé todo el día sintiéndome extraña, como si algo malo fuera a suceder. Tenía un mal presentimiento. Ese día me la pasé recordando más de 1000 veces aquel sueño extraño que tuve con mi madre. No comprendía por qué se me apareció en ese sueño, qué significaba todo eso. No lo sabía, pero esa noche que llegaría a casa iba a comprenderlo todo. Esa tarde que llegué de la escuela, recibí una llamada de un número distinto. No era local, era de larga distancia. En ese momento, al oír mi celular timbrar, solo se me vino aquella imagen de mi madre viendo mi celular en ese sueño. Recuerdo que tomé un suspiro, pero aquel presentimiento seguía en mi pecho. Era como si temiera que iba a recibir alguna mala noticia, pero no me quedó de otra. Levanté la llamada esperando oír la voz de mi madre, quien me saludara en la otra línea, pero no fue así. «Michelle, ¿eres tú? Soy tu vecina, doña Lidia. Ay, qué pena, hija, pero fíjate que te llamo para informarte de que tu mamá fue llevada de emergencia al hospital debido a un bajón de su diabetes. Fíjate que tu mamá ya tenía días que no salía de la casa. La casa ha estado cerrada desde hace 2 días, y todo eso alarmó a todos los vecinos, por lo que decidimos entrar a la fuerza, y fue ahí donde la encontramos tirada en el piso de la sala». En ese momento sentí otra punzada en el corazón. Mi vecina, doña Lidia, me seguía diciendo la condición de mi madre, y era muy grave, mientras yo comprendí por qué soñé con ella. Y es que ella, o no lo sé, desde el más allá me estaba avisando de que estaba muy enferma. No me quedó de otra que informarles a mis hermanas, a mis tías, a mi padre, de la condición grave de mi madre. Entre mi hermana mayor y yo tomamos el siguiente vuelo hacia Managua. En cuanto llegamos, doña Lidia estaba esperándonos afuera del aeropuerto. No quise perder más tiempo y le dije que nos llevara de inmediato al hospital para ver a mi madre. Al llegar al hospital y entrar a la habitación de mi madre, debo decirles que me derrumbé al verla tirada en esa cama. Se veía débil. Aquella hermosa mujer que una vez lo fue, no quedaba nada de ella. Yo solo sé que me derrumbé, pero no quise llorar en voz alta, porque tengo entendido que a los pacientes que estén en coma aún tienen el sentido de poder escuchar, así que me aguanté el llanto. No quería asustar a mi madre, y que ella supiera que estaba entre la vida y la muerte. El médico que la atendía fue muy directo con mi hermana y conmigo.
No sé cómo decirles esto, pero su madre está en estado de coma y no hay posibilidad de que despierte. Tiene muerte cerebral debido a que cuando tuvo aquel bajón de azúcar, pues pasó más de 24 horas sin recibir insulina y oxígeno. Lo otro es que ya sus órganos poco a poco se están apagando. Es cuestión de tiempo, de días o quizás horas. Lo lamento mucho. Hicimos lo que pudimos, pero ya su madre está prácticamente muerta. Sentí que mi mundo se me vino abajo. Esa tarde en casa de mi madre, mi hermana y yo lloramos. Lloramos como nunca, porque sabíamos que tarde o temprano nuestra madre se nos iba a morir. Esa misma noche que estaba en casa, mi hermana mayor me dijo que saldría a visitar a una amiga, ya que tenía años de no verla, así que le dije que no había problemas. Esa noche me quedé sola en casa. Decidí que me iría a dar una pequeña siesta, ya que había tenido un día bien malo. Me sentía triste, cansada, así que me fui al cuarto a dormir un rato. No sé cuánto tiempo fue, pero abrí los ojos y la habitación estaba oscura. Todo estaba en un total silencio. Era un silencio perturbador, lo que me parecía extraño, porque allá en Nicaragua las casas son pegadas la una con la otra. Bueno, algunas, pero en el barrio donde yo me crié en Nicaragua, así son pegadas la una con la otra. Eso me llamó la atención, debido a que los sonidos de tus vecinos se escuchan, y también los ruidos de la calle. Pero en ese momento todo estaba en silencio. Y de pronto giré mi cabeza para ver si mi hermana ya estaba en casa y acostada. Pero no lo estaba. Aún estaba sola. Yo me senté en la cama. Supuse que quizás mi siesta fue algo corta. Pero de pronto comencé a escuchar ruidos en la habitación de mi madre. El sonido era como alguien abriendo una puerta y escarbando algo. En ese instante puse mi mirada en la puerta de la habitación de mi madre y pensé que quizás mi hermana mayor estaba ahí buscando algo de mamá, así que la llamé diciendo: «Lucía, ¿eres tú? ¿Qué es lo que haces?». En ese instante, aquel sonido se detuvo. Nuevamente alcé la voz y pensando que era mi hermana, pregunté que por qué hacía tanto ruido. Cuando en eso, la puerta del cuarto de mi madre se abrió lentamente, haciendo un chillido. Pero era algo aterrador, porque al abrirse la puerta, no había nadie. No se veía nadie. Era como si la puerta se hubiera abierto sola. Por un momento me reí y dije: «Ya, Lucía, déjate de bromas». Nada, mi hermana no respondía. Eso me llenó de escalofríos. Pero me armé de valor y caminé hacia la habitación de mi madre. Y al encender la luz de su cuarto, no había nadie. Más bien, había un desorden por todo el cuarto. La puerta del armario estaba abierta. Había blusas de ella tiradas por el suelo, pantalones, la caja en donde ella mantenía sus prendas más valiosas también estaba abierta, como si alguien hubiera estado buscando algo. Lo otro es que olía al olor del perfume favorito de mi madre. Caminé hacia su cama, en donde miré que había una blusa roja de botones con mangas largas y una falda color azul oscuro. Todo lucía bien doblado y colocado en la cama, como cuando sacas algo del armario y lo pones en la cama, porque eso es lo que te vas a poner ese día. Así ni más ni menos estaba aquella ropa, porque todo lo demás estaba regado. Mientras hacía eso, de repente la puerta del cuarto se cerró de golpe y se apagó la luz. Di un sobresalto y de inmediato miré con dirección a la puerta. Y ahí estaba mi madre, tapada con aquella manta negra de pies a cabeza. Esta vez no me daba la cara, la tenía agachada. Les juro que al ver todo eso me dio un escalofrío. No comprendía qué hacía mi madre ahí, si ella estaba en la cama de un hospital agonizando, o quizás muerta. «¿Mamá? ¿Pero cómo?», pregunté algo confundida. No sabía qué estaba sucediendo, pero fue ahí donde me di cuenta
que eso que estaba viendo era un sueño. Mi madre, de alguna forma, ella se comunicaba conmigo por medio de los sueños, y no sabía cómo eso era posible. Yo le pregunté qué era lo que quería, por qué me hacía eso de aparecerse en los sueños, si ella aún no estaba muerta. Sin embargo, noté que ella caminó hacia su mesita de noche donde tenía sus perfumes. Tomó uno de ellos, luego fue a su caja donde tenía sus joyas, sacó una cadena de oro con un colgante de un corazón, que ahí estaba la foto de mi padre. Ella caminó con esas dos cosas y me las colocó en las manos. Al sentir sus manos, estaban frías, pero bien frías, y lucían todas pálidas. Diría yo que más delgadas de lo normal, lucían huesudas. Al ponerme las cosas en mis manos, ella levantó la mirada y yo le pregunté entre lágrimas: «Mamá, ¿qué significa esto? ¿Acaso me estás diciendo que...?» En ese momento, mi madre asintió con la cabeza. Se estaba despidiendo porque se iba a morir. Yo solo sé que giré mi cabeza y vi la ropa que ella puso en la cama, la blusa roja de botones y la falda azul oscuro. Luego miré la cadena de oro y la botellita de su perfume favorito. Ahí fue que rompí a llorar. Lo había comprendido muy bien. «Mamita, ¿me estás pidiendo que te entierre con esta ropa que tienes en esta cama? ¿Es eso?» Mi mamá me asintió con la cabeza. Ahí lo supe, que en cuanto abriera los ojos, a mi madre solo le quedaban unas cuantas horas en este mundo. Desperté al día siguiente. Ya era de día. Desperté con los ojos llorosos, pero me levanté a toda prisa. Corrí al cuarto de mi madre y no había nada. Todo estaba en su sitio. El armario cerrado, la cajita de sus joyas también, y el perfume que ella me entregó estaba en la mesita donde lo ponía. Era un sueño, pero también era un deseo de mi madre. Quería que la vistiera bien para su entierro. Yo solo sé que me senté en su cama y me eché a llorar. Después dije entre susurros que iba a cumplir su deseo. Efectivamente, mi madre, el 21 de septiembre del 2007, falleció. A pesar de que se había aparecido en mis sueños para despedirse de mí y pedirme su último deseo, su muerte me dolió muchísimo. La noche de su velorio la velamos en su casa, y sí, la prepararon con la ropa que ella me pidió en ese último sueño. Le colocaron la botellita de perfume al lado de ella y le pusieron su cadena de oro con el colgante del corazón con la foto de mi padre. Pasó el tiempo y nuevamente era septiembre, exactamente el 17 de septiembre del 2008. Esa noche tuve un sueño aterrador, que de solo acordarme me paralizo de miedo. En ese sueño yo había despertado en el camarote del camión de mi padre, ya que como dije al principio de la historia, mi papá era trailero. Al despertar en la cama de su camarote, me quedé algo extrañada de saber cómo diablos había llegado hasta ahí. Pero al girar mi cabeza, vi que mi padre conducía su camión tranquilamente. Esa noche no sabía a ciencia cierta si era de madrugada o de noche. No lo sé, pero me di cuenta de algo. Mi padre no solo iba acompañado conmigo, también en el asiento del copiloto iba sentada mi madre. Les juro que se me heló la sangre, porque eso no fue todo. Andaba con la misma ropa con la que la velamos. Andaba también con su cabello crespo suelto y teñido en rubio, ya que siempre le gustaba verse con ese tinte. Nuevamente comprendí que esto se trataba de un sueño, quizás alguna advertencia, no lo sé, pero en ese momento le hablé a mi papá y le pregunté: «Papá, ¿qué hace mamá aquí? ¿Acaso no la ves?» Mi padre no me respondió. Era como si éste no me pudiera escuchar del todo. En ese instante, mi madre giró su cabeza lentamente. Me miró y luego vi que ella puso su mano izquierda en el hombro de mi papá. Luego volvió a mirarme, pero esta vez con una mirada muy seria.
Entonces le pregunté: «Mamita, ¿qué es lo que intentas decirme? Háblame, por favor. Dime que no le va a pasar nada malo a mi papá. Todo está bien, ¿verdad?», pregunté algo angustiada. Mas mi madre, con sus ojos serios y puestos en mí, movió su cabeza diciéndome que no, que nada estaba bien. Fue ahí donde mi padre frenó un poco su camión. Dio vuelta en una calle oscura. No lo sé, no podía ver en dónde exactamente, porque repito, yo estaba en el camarote y no podía ver. Pero en eso escuché un grito de espanto de mi padre, y a la vez el sonido de un claxon de un camión que sonaba desesperadamente. Se vino un estruendo fuerte, como si otro camión nos hubiera impactado. El impacto fue tan fuerte que recuerdo que hasta yo grité mientras oía los gritos de mi padre. Los vidrios de su camión explotaron del impacto. Y finalmente, lo que me dejó más horrorizada fue que arriba de la cabina de mi padre fue embestida por lo que parecía ser un coche que al parecer el otro tráiler traía. De esos traileros que cargan coches para llevarlos a las sucursales de autos. Ese carro se metió por la cabina en donde manejaba mi padre. Impactó con tanta fuerza que su cabeza le fue arrancada. Yo solo sé que comencé a gritar de desesperación, de terror. Fue una escena muy fuerte de ver. Aunque sabía que era un sueño, fue algo que me traumó por meses después de soñarlo. En ese sueño yo me salí del camión, salí por la puerta del copiloto. Comencé a gritar, a pedir ayuda, mientras veía desde afuera la cabina de mi padre y ver su cuerpo sin su cabeza, escurriéndole la sangre. Pido disculpas si estoy siendo gráfica, pero tengo que contarles todo esto que soñé. Mi madre estaba ahí, parada en medio de la calle, mirándome, mas le grité por qué me hacía eso, por qué me decía que mi padre se iba a morir. Le rogaba que no se lo llevara. Desperté al día siguiente. Desperté gritando de la angustia, pero al darme cuenta de que estaba en mi habitación, suspiré de alivio. Pero sin embargo, no se me quitó ese presentimiento de que lo que soñé iba a suceder. Tomé mi celular, le marqué a mi padre, pero no me respondía. Me mandaba buzón, y fue ahí donde comencé a preocuparme. Pero luego de unas 4 horas, recibí la llamada de un alguacil de Jacksonville, Florida, para informarme de que mi padre había tenido un accidente con otro trailero que llevaba vehículos. Me dijo que el impacto fue tan fuerte que uno de los carros que el otro trailero llevaba en su carga cayó en la cabina del camión de mi padre y le cayó encima, arrancándole la cabeza. Mi papá murió el 18 de septiembre del 2008, a solo unos días para el primer aniversario de la muerte de mi madre. Para mi familia y para mí fue algo muy difícil de procesar, porque jamás nos esperábamos eso, que mi padre falleciera de una forma espantosa. Después de la muerte de mis padres, yo decidí cambiar de aires. No quería seguir viviendo en Miami. Además, la vida en aquel entonces se puso algo difícil, ya que las rentas por allá son muy caras, y yo solo tenía un empleo que me pagaba muy poco. No me alcanzaría para nada. En el 2009 me mudé a Texas con mi tía, la hermana mayor de mi madre. Viví en su casa como por 2 años. Después de la muerte de mi padre, pasé un buen rato sin soñar con mi madre. Pero sin embargo, en nuestra familia comenzamos a ver el mes de septiembre de otra forma. En todo ese mes, toda la familia no teníamos actividades con amigos o conocidos. Ni siquiera teníamos eventos familiares. Cada uno la pasaba en su casa. Y eso hasta el día de hoy, aún mantenemos esa costumbre. Sé que suena ridículo, pero la verdad que ya con 3 muertos en diferentes fechas de septiembre, es para asustarnos un poco. Solo que las cosas aquí no terminan. En el 2017 tuve un sueño. Soñé que estaba en un terreno. En aquel terreno había una casa muy bonita.
Pero me di cuenta de algo. Había un hombre trabajando ahí, solo que su rostro no lo podía ver, pero él se encontraba sembrando plantas de vegetación. Luego vi que se fue al corral de unas gallinas que tenía y comenzó a alimentarlas. Miraba todo y no comprendía el por qué yo veía todo eso. Entonces vi a 2 cachorros corriendo, muy juguetones, y vi a mi madre que se agachó para acariciar a los cachorros. Ella se reía, veía cómo los apapachaba. Yo me puse algo nerviosa, porque nuevamente supe que eso era otro de esos sueños. Yo ya tenía años de no soñarla. Sin embargo, ella levantó a uno de los cachorros y me miró sonriendo. Mas yo le pregunté, «Mamá, ¿pero qué haces aquí? ¿Quién va a morir en la familia? Porque siempre que sueño contigo es porque una desgracia sucederá». Mi madre solo sonrió, y por primera vez escuché su voz que me respondió, «No, mi vida, no hay más muertes por ahora. ¿Por qué no caminamos juntas?», preguntó. Yo la obedecí. Caminé con ella, le pregunté qué hacíamos en ese terreno, qué significaba todo eso. Y fue donde ella caminó hacia donde estaba aquel hombre trabajando y dijo, «Este hombre que ves aquí, este va a ser tu esposo, y todo lo que tenga será tuyo también. Tú serás dueña de la casa y del terreno. Ambos tendrán un terreno inmenso, en donde 2 cachorritos podrán disfrutar correr sobre él. Tendrán gallinas como las que ves en el corral, y créeme que su matrimonio será uno de los buenos», dijo sonriéndome, mientras seguía acariciando a aquel cachorro. Luego la vi que caminó al jardín de rosas rojas que aquel hombre tenía. Tomó una de ellas y se me acercó diciendo, «Así como tendrás un buen esposo, buena vida, también tendrás momentos difíciles, situaciones en donde quizás pongas en duda tu fe en Dios. Será algo que tú no podrás hacer nada para evitarlo, porque todo lo que hace Dios es por un propósito, pero yo ni siquiera sé por qué lo hará», siguió diciéndome, mientras ella rozaba aquella rosa que tomó del jardín. Me la pasó por el estómago hasta el vientre, pero pasó algo que me dejó muy preocupada y que no comprendía. Después que me pasó aquella rosa por el vientre, ésta se marchitó ante mis ojos y se convirtió en cenizas, perdiéndose en el viento. «Mamita, ¿por qué me haces esto? Porque siempre que apareces pasan cosas malas. Primero tú, luego papito, y ahora me dices de este hombre. ¿Qué significa esto con la rosa? ¿Por qué se marchitó? Tú sabes el por qué, dímelo». Le exigí algo molesta, mas ella solo sonrió y de pronto se desvaneció. Dicho y hecho. A los meses, en mi trabajo conocí a un hombre alto, güero con ojos azules, y poco a poco nos fuimos enamorando hasta que nos casamos. Y como lo soñé, mi esposo construyó una casa en un terreno inmenso y adoptamos a 2 cachorros pequeños. También hizo un corral para tener gallinas. Mi esposo es amante a la naturaleza. Le encanta trabajar en el jardín, sembrar flores, vegetales, y en eso todo iba bien. Pero lo inevitable que me dijo mi madre, lo de aquella rosa roja que se marchitó, muy pronto conocería su significado. Mi esposo y yo intentamos de varias formas para tener hijos, pero por más que lo intentamos, no podía quedar embarazada. Pasé por muchos tratamientos. Mi esposo no era el problema, porque él tiene 3 hijos de su primer matrimonio. Era yo. El significado de aquella rosa roja marchitándose era que jamás iba a poder ser madre. Y así fue. Los médicos me dieron la noticia de que yo no podía quedar embarazada, ni con mi esposo, ni con otro hombre. Aunque realmente no sé por qué los doctores me dijeron eso. Y finalmente me diagnosticaron con premenopausia, que quizás antes de llegar a los 40 años deje de menstruar. El año pasado tuve otro sueño con mi madre. En ese sueño estaba en el baño de la casa de mi tía, pero mi tía estaba sentada en el inodoro.
totalmente desnuda. El color de su piel totalmente amarilla, tan amarilla que se veía mal. Recuerdo que me acerqué a ella, me le puse de frente y vi que su mirada la tenía totalmente perdida. Veía hacia arriba con dirección al techo, como si lo que hubiera visto la hubiera dejado totalmente paralizada. «Tía, ¿qué tienes?», pregunté tomándola de los hombros, pero en eso sentí un aire frío y escuché la voz de mi madre que dijo: «Ay, Argentina, mi querida hermana, has sido una buena mujer, una buena tía con mi hija. Te quiero mucho, por favor sé fuerte y aguanta hasta el final». Mi madre soltó a mi tía. Después me volteó a ver con la mirada seria y dije: «No, mamita, no, mi tía Argentina no. Dime que no se va a morir, ya basta con esto». Mi madre nomás agachó la mirada y dijo: «Lo siento mucho, Michelle, pero tu tía ya ha cargado con esa enfermedad desde hace mucho tiempo. Ya es hora de que descanse». En eso, mi madre se volvió a desvanecer y desperté nuevamente en la habitación de mi casa. Rápidamente marqué el número de la casa de mi tía y me respondió mi tío diciendo que ella estaba hospitalizada, ya que se había puesto mal y que no sabían qué pasaba, que orinaba muy amarillo, ya casi anaranjado, y que olía muy mal. Amigos de La Voz del Horror, ya han pasado un año y mi tía desde octubre del año pasado ha estado yendo y saliendo del hospital por complicaciones de su hígado. Tiene 11 meses que va y sale del hospital. Los médicos nos han dado un diagnóstico muy triste. Su hígado ya no sirve, no funciona, está muy dañado y hay que estarle dando medicamentos para que ella pueda hacer del baño, porque de no ser así, le podría afectar su cerebro al punto que la hace delirar. Mi tía ha estado muy cerca de la muerte, sobre todo en este mes. Sí, de seguro ya saben cuál, septiembre. Mi tía se ha salvado de morir. Estuvo en coma por 4 días, pero despertó. Sin embargo, está muy débil. Hace unos días, su médico nos dijo que ella solamente tiene quizás unas 2 semanas de vida, porque la verdad, además de su problema del hígado, su corazón ya comienza a tener problemas. Es solo cuestión de tiempo. Solo les puedo decir que estos sueños que he tenido con mi madre, de verdad que no comprendo por qué ella necesita decírmelo antes de que sucedan las cosas. No sé si es para prepararme o para asustarme, no lo sé. Antes de despedirme, quisiera darle las gracias a este canal por tomarse el tiempo de leer mi historia. Y pido disculpas si fue algo extensa, pero necesitaba quitarme este peso de encima que llevo años cargando. Les deseo a toda la comunidad muchas bendiciones. Les deseo dulces sueños, porque yo muchas veces no tengo ese privilegio.